Estuve hace muy poquito en Londres y la verdad es que me gustó muchísimo. Jesús, bienvenido de nuevo. De nuevo, bienvenido, bien hallado. Hemos cambiado ubicación y creo que aquí irá mejor la red, nos acompañará más, disculpadme. Fantástico, nada, no te preocupes. Esto, además, mi intención es que sea absolutamente distendido y algo como muy, pues eso, muy natural y aunque sea algo de divulgación y de información para la gente, que esto sea como muy, pues eso, muy charla de compañeros. No sé si Nada, Víctor está con nosotros o no. parece, por lo menos a mí se me ha abierto pantallita. Sí, a mí también, pero no sé si está o no está. Ahí está Ahí está, Víctor, claro que ahí sí. Lo Hola, Víctor. conseguimos. Sube el micrófono, tío. No, estás, Víctor. Te escuchamos, ¿eh? ¿Te imaginas que empieza a decir tacos terribles ahora? Sería maravilloso. Hola, buenas tardes. Hola, Víctor. ¿Qué ¿Cómo tal? estás? Joder, no veas si me ha dado el lío. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy bien. Bueno, Que pues estábamos presentándonos. Acababa de presentar Simón y va a presentarse Jesús ahora y luego pues te presentas tú si quieres, ¿vale? Venga, muy bien. Jesús, te recuerdo un poco. 2 minutos, quién eres, qué haces, cuéntanos un poco así en general. Tranquilo que ocuparé mucho menos. Vale. Como os decía antes de la primera intentona, mi nombre es Jesús López Velaz, soy el director del bufete Abogado Amigo y simplemente pues intentamos solucionar problemas. Estamos centrados fundamentalmente en derecho tecnológico, sin perjuicio de que al tener diferentes sedes tanto en España, en China, India, Holanda y Italia, pues hayamos extendido nuestros servicios a otras ramas del derecho. Ni más ni menos. Jo, qué guay. Oye, ¿estáis teniendo mucho jaleo ahora con el tema de los viruses? Porque resulta que he escuchado y he estado leyendo que hay un montón de delitos informáticos y que hay hackers que estaban intentando joder el sistema de sanidad en España. Sí. Hemos tenido ya unas cuantas alertas, ¿vale? Lo que pasa, vamos a ver, los virus es la prehistoria del derecho tecnológico, ¿vale? Es algo ya muy, muy antiguo. Ahora mismo, por ejemplo, lo que se está utilizando o lo que estamos viendo más es la captación de datos de salud a través de aplicaciones maliciosas. Con el tema del COVID han surgido ya unas cuantas. Como eh, setas. Sí, para intentar captar ese tipo de datos, ¿vale? Intentar estar entrando en bases de datos de universidades, en todas las que se está intentando hacer las bases para juntar y poder tratar de forma integrada. Y claro, si no se adoptan las medidas suficientes de seguridad, eso repercute directamente sobre la posibilidad de ataques. Entonces, a pesar de que los virus estén enfocados ahora mismo a hospitales, los ataques se están dirigiendo fundamentalmente a esas bases integradas que se están haciendo por parte de hospitales, universidades, para poner en común todos sus datos. De hecho, por parte de los organismos de protección de datos, la semana pasada se emitía una directiva sobre los tratamientos de COVID porque estaban realizándose todo este tipo de actuaciones maliciosas. Madre mía, chaval. Qué idiotas. Víctor, Víctor, cuéntanos. Pues nada, yo me estoy dedicando al derecho laboral, llevamos con el despacho, en la reunión ya lo comenté un día, llevamos con un despacho abierto, llevamos como 2 años, y yo precisamente me estoy dedicando a eso, al derecho laboral, y también me dedico al derecho penal. Pero bueno, en este caso en BNI para lo que estamos es para el derecho laboral, y nada, como ya sabréis ahora hay numerosa, ahora con este problema que está viendo el tema del COVID y demás, pues se están realizando muchos expedientes de regulación de empleo. Y estoy llevando, me ha tocado los 2 casos que me han entrado al despacho para que los llevara. Son uno de una empresa, precisamente una empresa de gimnasios de entrenamientos personales y demás, dedicada al wellness. Y le ejecutamos el otro día el ERTE, y era una empresa pequeñita, de 10 trabajadores. Y luego también, a través de una prima mía, estamos llevando el tema de, por el otro lado, un ERTE que le han hecho a ella. Mi prima se dedica al tema de los niños, de la infancia, trabaja en una guardería. Y lo hemos enfocado igual, pero desde el tema del trabajador. Y a ella precisamente además le ha tocado ser representante de los trabajadores en este caso. ¡Joder, qué fiesta! Así que con eso estamos y poquito más os puedo decir hasta el momento, la verdad. Vale, guay. Nada, no, muchísimas gracias por la presentación. Yo creo que guay, porque así nos situamos todos un poco y así entramos un poquito ya más en materia de tema. Quiero conocer vuestra opinión, vuestra experiencia.
sobre qué es realmente un ERTE, ¿vale? Un poco por situar, porque a lo mejor hay un montón de gente que no tiene del todo claro lo que significa. Y me gustaría que comentáramos un poco qué es realmente un ERTE y cómo afecta. Y, por ejemplo, qué ocurre si de repente después del ERTE el empresario decide que pasa de tu cara y que no te contrata de nuevo. No sé si hay alguien que quiera empezar o tenga especial, digamos, interés. Bueno, tendrá que empezar el laboralista. Víctor ahí lo tiene, Vamos a... lo tiene en bandeja. Pues mira, Le dejamos la sangre a él. Venga, a dale. ver, el tema es, a ver, para empezar, el ERTE como tal no viene regulado. Lo que es la palabra ERTE no existe en el Estatuto de los Trabajadores. Eso sería para empezar. Todo el mundo habla del ERTE, todo el mundo habla del ERTE, pero un ERTE no existe. Lo que existe es un expediente de regulación de empleo. Entonces, ¿a qué le llaman ERTE? El ERTE lo están llamando ahora mismo, y es más enfocado al tema del COVID, al final no dejan de ser suspensiones de contrato y reducciones de jornada laboral. Vale. ¿Vale? Entonces, esto está basado todo en el artículo 47. El 47.1 se encarga de la suspensión de los contratos y el 47.2 del Estatuto de los Trabajadores se encarga de la suspensión. En cuanto al procedimiento, dime. No, perdona, sí. Iba a hacer una pregunta, pero te la hago después. Perdona, sigue. Y luego, en cuanto al procedimiento que se sigue, ¿por qué creo yo que le están llamando ERTE? Porque el procedimiento que se sigue es el mismo que se seguiría para el expediente de regulación de empleo. Lo primero, un ERE conlleva consigo la extinción del contrato y un ERTE no. Un ERTE conlleva lo otro es extinción y el ERTE conlleva suspensión y reducción. Con lo cual, tu contrato en un ERTE en ningún momento deja de tener validez, únicamente suspende sus efectos, conservando el trabajador todos los derechos, tanto la antigüedad como las cotizaciones y demás derechos que le pudieran corresponder derivados del contrato. Entiendo. Eso quiere decir que si de repente yo decido que me peino a un tío porque me apetece, sería un despido improcedente. Eso es. ¿Qué pasa? Que en esto para el tema del COVID se están haciendo ERTES y la causa digamos, de llevar ese expediente de regulación es la fuerza mayor. En este caso, la fuerza mayor es la enfermedad del COVID. Entonces, para que a ti te autoricen un ERTE, te lo tiene que autorizar la autoridad laboral. ¿Y qué hace la autoridad laboral? Constatar que tu empresa efectivamente tiene la causa exacta de fuerza mayor. Porque tú lo mismo presentas un ERTE, tus empresas no están incluidos dentro de las que pueden estar, de las que tienen que dejar de funcionar sí o sí por cese de actividad, porque así ha sido dicho por la administración. Entonces, si tu empresa se queda fuera, tú no podrías acogerte a la fuerza mayor, porque la fuerza mayor la tiene que constatar la autoridad laboral. Si tú te acoges a un ERTE y luego dices, mira, es que usted podía seguir abriendo, usted no se puede acoger a un ERTE. Ya ves. Entonces ahí te dirían, no será por fuerza mayor, usted tendrá que ir por otra vía, pero no por un ERTE por causa de fuerza mayor. A lo mejor puedes proceder por otra vía, por causas económicas, por causas productivas, por otro tipo de causas que vienen especificadas en la objetividad del despido, en el estatuto. Vaya jaleo. Oye, Simón, una pregunta. Las empresas que nos comentabas que estabais operando también aquí en Madrid, ¿cómo compila o digamos cómo funciona esa legalidad Reino Unido, España en este sentido? Porque claro, o sea, que entiendo que estamos en un escenario muy parecido porque la pandemia funciona igual en todos sitios, pero la legalidad es completamente distinta. Es distinta y es igual en muchos parámetros. Al final, lo que hace toda la empresa que decide quitarse trabajadores es proteger el flujo de caja que tiene la empresa, es el salvaguardar la empresa, la liquidez que tiene la empresa a 6 meses, a 12 meses, a la proyección ellos que tengan económica. Entonces, en cualquier país del mundo, evidentemente la situación legal va a ser un poquito diferente, pero a grandes rasgos yo me parece que es igual en todos los lados. Aquí en Inglaterra hay muchas cláusulas legales que son las mismas exactamente que las de Inglaterra. Por ejemplo, una carta de intenciones es un test of terms. Claro. No hay... Sí, funciona igual. Claro. No, bueno, claro, y además viene del derecho romano. Quiero decir que al final el derecho romano y al final pues bebe casi todo el mundo de él. Pues fíjate, me comentaba el otro día un compañero que acababa de firmar una empresa, es decir, que acaban de constituir y resulta, o sea, ayer o anteayer, ¿no? O el viernes me parece que fue. Y resulta que, claro, decía, es que llevamos 2 semanas intentándolo y es absolutamente imposible
lo que está sucediendo. O sea, no hay manera. No podemos o no nos daban cita. ¿Cómo ves, Jesús, todo esto? ¿Crees que está habiendo gente que está aprovechando la situación para aliviar situaciones económicas complicadas? ¿Piensas que la gente está siendo responsable? ¿Cómo estás viendo tú en tu experiencia? Bueno, sí, en el panorama que estamos planteando, tanto del despacho como respecto de nuestros clientes, ha habido un primer movimiento en donde se intentaba dejar carga, dejar lastre, y enseguida ha sido reconducido. Es decir, tenemos que tener en cuenta que ahora mismo podemos estar acudiendo, como muy bien decía Víctor, a dos tipos de ERTE, a dos tipos de regulaciones de carácter urgente para nuestra plantilla, pero en donde, por un lado, si acudimos al de fuerza mayor, nos estamos encontrando que a cambio de determinadas bonificaciones que vamos a estar obteniendo, nos comprometemos con el Estado, nos comprometemos con Papá Estado a estar manteniendo los puestos de trabajo durante 6 meses, con lo cual, ojo, porque el caramelo no es única y exclusivamente caramelo, también tiene obligaciones por detrás, y después acudir a otras vías, como sean los ERTEs, no por causa de fuerza mayor, sino el ERTE normal, por decirlo de alguna forma. Nos encontramos que la regulación que le estemos dando o las implicaciones que le estemos dando pueden no estar respondiendo perfectamente a las necesidades de nuestra empresa. ¿Qué es lo que se está notando? Aquellas empresas que tienen un plan de continuidad y aquellas empresas que no lo tienen. Que viene el lobo, que viene el lobo. Tantas veces se dice, pocas veces se escucha a aquellos que avisan de que puede venir el lobo, y aquellas empresas que habían hecho sus deberes, que tenían planificado qué es lo que harían en caso de que no pudieran estar continuando con su actividad por que viene un virus o porque cae un meteorito en la Tierra, me da exactamente igual, pero una circunstancia totalmente extraordinaria, pues son aquellas que saben cómo responder a estas situaciones, con ERTE o sin ERTE. O sin ERTE, claro. Oye, también yo creo sí. que, perdón, yo creo que también, Sí, dale. también depende un poquito del, estoy de acuerdo, pero también depende un poquito del tipo de empresa y el tipo de sector al que me esté yo dedicando. Por ejemplo, una empresa de software que acaba de empezar hace 6 meses, evidentemente no tiene el apalancamiento, no tiene la viabilidad financiera que tiene otra empresa que tiene un grupo consolidado, que tiene una reserva de tesorería un poquito más grande. Entonces, sí, evidentemente estoy de acuerdo, pero también es que, claro, yo tengo, por ejemplo, 4 o 5 empresarios que estoy hablando con ellos, que son amigos míos de Barcelona, que tienen ya empresas bastante grandes y dicen que no pueden estar más de 2 meses así, en el limbo, digamos, que si no van a tener que sacar que se arruina. Y estas son gente que lleva 20, 25 años trabajando en las empresas. Así que estoy de acuerdo, pero es que nadie nos esperábamos el cine negro este. Sí, la peli esta, ¿no? Claro, discúlpame, sí, pero, es decir, las empresas que lo tienen planificado no se trata única y exclusivamente de tener tesorería, porque eso es justamente no tenerlo planificado. El hecho de tener que estar manteniendo a pulso toda mi estructura, sea grande, porque llevo 25 años trabajando, sea pequeña, porque he arrancado hace 6 meses, mantenerlo a pulso no es planificación, sino qué otras cosas puedo hacer, cómo puedo redistribuir mis servicios o hacer un replanteamiento de mis servicios para continuar haciendo lo mismo que hacía, pero de otra forma. Ya sea porque no puedo salir a la calle, porque no tengo mi espacio físico en el que desarrollaba mi actividad, o ya sea porque han cortado mis canales de suministros. Es decir, si yo apretaba tuercas, ¿de qué otra forma podía obtener las tuercas? Se trata de tener... El plan B, ¿no? Que llamamos o que solemos decir, o sea, un plan B y un plan C. Oye, Jesús, y de cara, imagínate que yo tengo una empresa de informática, ¿vale? O de publicidad programática o de lo que sea, que tengo muchos perfiles que pueden teletrabajar. ¿Qué puede esperar una persona que puede teletrabajar? He flipado, no habéis visto lo que ha hecho el boli, pero ha sido la hostia. ¿Qué puede esperar una persona que teletrabaja en un escenario como el que proponía Simón, que sean, digamos, 2 meses sin parar? Parando, que diga... ¿Cómo puede un trabajador que está teletrabajando saber si hay ese plan B o ese plan C? A ver, el trabajador no es el que tiene que saberlo.
Tiene No, que no, ser no, la ya, empresa, no tiene que me, ser la empresa. claro, Es no me decir, refiero a nivel de estrategia, me refiero a nivel claro, de cómo puedo yo saberlo, cómo podría yo tratar de estar más tranquilo, digamos. el primero que tiene que ver, o sea, el primer elemento que le va a dar una información importante es que esté teletrabajando, ¿de acuerdo? Es decir, ese es el primero. Oye, mira, resulta que donde yo antes tenía un puesto de trabajo dentro de la empresa, ahora ese puesto de trabajo se ha trasladado a mi casa y sigo teniendo las mismas obligaciones que cumplir con mi empresa, es un motivo de tranquilidad. Es un motivo para que la empresa no tenga que acudir a ERTE, porque resulta que puede estar despachando la faena, incluso puede estar recibiendo nuevos pedidos. Tendrá que ver cuáles son los cauces por los cuales los esté captando. Y en tercer lugar, tendrá que ver cuál es la respuesta por vía de captación, por vía de marketing que se esté dando. Porque claro, si yo puedo mandar mis trabajadores a teletrabajo, pero resulta que todos los presupuestos los hacía con un comercial que iba visitando puerta por puerta cada empresa, mi problema no será el de realización de trabajo, será el de captación de nuevos clientes. Y obviamente, pues ahí tendrá que tener una adaptación que el trabajador podrá percibir si ve que su empresa se mueve en ese ámbito. Ya veo. No sé si os pasa a vosotros que cuando yo me pongo a ver la prensa en general o las noticias en general, ¿vale? Bien sea en internet, en la tele, yo muchas veces digo, es que no sé si me están contando una peli, o sea, si esto realmente está así de chungo o realmente no está siendo tan dramático. Entonces, yo quisiera saber, Víctor, si tú o sea, nos comentabas que estabas llevando dos casos, pero ¿tú tienes esa percepción de que realmente se va a quedar tantísima gente en la calle? Así, por ser apocalípticos. Hombre, lo que están informando desde luego que es. Y es que yo tampoco lo veo como que la gente se va a quedar en la calle, porque vamos a ver, al final si esto dura 2 meses y esto lo puede sostener tanto el Estado a través de las prestaciones que tenga que pagar por desempleo y luego la empresa, yo creo lo que va a pasar es que va a tardar las empresas van a tardar en recuperarse, digamos, de la dinámica que llevaran. Pero al final, si les suspenden, y como está pasando, porque las medidas económicas que se están tomando, le están suspendiendo las cuotas a la seguridad social. A los autónomos igual se las están aplazando. O sea, vamos a ver, yo creo que catastrófico va a ser, eso está claro. Y el que diga Sí, que ¿no? no, O sea, fiesta va a haber. fiesta va a haber. Otra cosa es que cómo se puede solucionar y cómo se pueden minorar los efectos que pueda tener tanto la empresa como para el trabajador. Pero jaleo va a haber, desde luego. No me cabe ninguna duda. Sí, Juan Jesús. Carlos, si me permites, mira, Sí. nosotros la semana pasada, nos movemos con inversores, fundamentalmente China-India, tenemos un perfil de inversores muy importante dentro del despacho, y entonces la semana pasada estuvimos preparando ya nuestra previsión, adaptando nuestras previsiones de crecimiento para este año, en tanto en cuanto todavía no contamos con, o por lo menos yo no los conozco, con datos actualizados por parte de Europa. Y nosotros estamos descontando en este trimestre una caída del PIB de un 3,5%. ¿De acuerdo? Es decir, va a ser un batacazo tremendo. El problema no van a ser los ERTES en sí. Madre mía. El problema es el después. Es decir, hemos colapsado la economía se ha estrangulado y volver a que haya flujo. Esto es como cuando a un miembro le coges, le cortas la circulación y se te cangrena. Es decir, el que después recupere la circulación es lo difícil, lo doloroso. Ya ves, que vas a tener que cortar un montón de cosas para que ese brazo sea funcional otra vez. Madre mía. Puede que haya que cortar y claro, va a doler. ¿Por qué? Porque hay gangrena. Si esto se mantiene durante determinado tiempo, el problema no es que estemos haciendo teletrabajo quienes podemos hacerlo. El problema es la economía productiva la que no puede hacerlo. Claro, se ha quedado sin vías de abastecimiento. Si tienes una fábrica de coches que de repente se ha quedado sin tuercas, hasta que no vuelvan a llegar las tuercas, para lo cual tiene que haber una fábrica que empiece a fabricar las tuercas a la que tiene que llegar el acero, etcétera, 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 toda la cadena hacia atrás, hasta que no se vuelva a restablecer todo eso, y eso cuesta. No, y eso es lo que al final da problemas. Claro, no, y que además al final España es un país de servicios, no es un país de producción per se. Quiero decir, la peña del Burger King y del McDonald's, o sea, esa gente, ¿qué coño va a hacer? Porque es que... bueno, a Burger King le han denegado el ERTE, le han dicho que no podía acudir a él. Claro, porque están vendiendo sin parar hamburguesas, ¿no? La madre que nos parió. Tenían el Deliveroo. Para entregar en... Y que podían enviarlo, ¿no? Vale. Eso es, que no Simón, entran querías... dentro de la orden de la Comunidad de Madrid.
¿El qué, perdona? Que digamos que el establecimiento que ellos tienen y el servicio que dan no está incluido en la orden que dio la Comunidad de Madrid para el cierre de establecimientos. O sea, que ellos Ya, podían seguir funcionando con el con delivery, sí. el reparto a domicilio. Ya. Igual. Entiendo. ¿Que ibas a decir algo, Simón? Sí, yo creo que el pelotazo económico que va a resurgir de toda esta vorágine va a ser espectacular. Aquí el paquete en Inglaterra representa el paquete económico, representa el 15% del PIB del país, aquí en el Reino Unido. En España van a ser ayudas, pero no van a ser, yo creo, que las ayudas tan grandes como las que están aquí, que son casi comunistas. El gobierno chino dice que el PIB va a caer un 11%. Estados Unidos, date cuenta que entre los demócratas están bloqueando la nueva legislación. Entonces, yo creo que esto va a ser, si no peor que la de 2007, 2008, 2009, va a estar muy, muy por ahí, ¿eh? Yo creo que va a estar muy, muy por ahí. Lo bueno que tiene esta es que los bancos no han estado dando más dinero y nosotros no hemos estado pidiendo más dinero del que debíamos. Entonces, las cajas de las provisiones de todos los bancos, y el Banco Central Europeo, el Banco Central de España, las tesorerías tienen más dinero que antes, supongo. Están más bollantes. Oye, Sí. y de cara al tema ayudas para autónomos y para trabajadores, contadme un poco cómo lo veis, qué hay que hacer para que la gente que haya entrado preguntando por esto se guíe un poquito. ¿Cómo lo veis? Mira, a mí me gusta mucho lo que ha dicho Jesús antes, y es que hay que pivotar. Si tienes una empresa y si eres un autónomo y si tienes una o dos personas ayudándote o si eres tú un electricista, lo que tienes que hacer es no esperar ni al gobierno ni a que a nadie te ayude. El intentar pivotar tú y el hacer tú, intentar cómo puedes hacer algo es mejor que no hacer nada. Porque si no haces nada, al final vas a colapsar y vas a cerrar las puertas. Entonces, hacer algo y buscar cómo vender el producto, cómo vender el servicio, cómo comunicarte con los clientes, cómo hacer algo para que la gente no se olvide de ti, es mejor que no hacer nada y echarle la culpa a la economía y echarle la culpa al virus y echarle la culpa a todo. Lo que tienes que hacer ahora mismo, si eres empresario y eres autónomo, es no esperar, en mi opinión, es no esperar a que te dé nadie ninguna ayuda, trabajar para que te la den si te las dan, e intentar reposicionar y pivotar tu empresa. Para que evidentemente todo cuando esto pase va a haber nuevas oportunidades, como decía Jesús antes, va a haber nuevos productos, nuevas formas de hacer negocios. Entonces eso es lo que tiene que estar la gente haciendo y dejar de estar todos los días viendo la televisión, que como decía Víctor antes, que parece que te va a dar algo en el corazón. Una vez al día está, yo creo que bien. Estamos, y ¿no? Con demás, una vez al día ya suficiente apocalipsis. Yo esto, de hecho, lo comparaba el otro día en una entrevista, ya que es un poco más motivacional y menos especializado en laboral, lo estaba comparando a cuando estamos lanzando un negocio, siempre estamos, todos creemos que hay mucho miedo, sobre todo en España, cuando vas a lanzar un negocio, que qué vas a hacer, que estás loco, que eso es muy difícil, que no sé qué. Entonces, estamos en una situación muy similar, de una incertidumbre de qué va a pasar. Entonces, vamos a trabajar exactamente igual que cuando lanzamos un negocio de cero, que es decir, trabajamos como cosacos y les echamos horas. Vamos a hacer lo mismo, vamos a ver por dónde está nuestra vía de negocio y a por ella y a muerte. El problema es que sí que se está detectando eso, ¿no? Que dice, bueno, me encierro en casa, como decías tú, Simón, que cerramos, minimizamos gastos y a ver por dónde llueve y a ver por dónde entra. Ahora ves en las noticias, además, que las empresas, las pymes, pueden solicitar unos préstamos y que en caso de que no se paguen o que no puedan pagar las empresas porque terminen cerrando lo que sea, el 70% lo va a pagar el Estado. Pues es que si nos vamos fiando todo eso y nos vamos metiendo en préstamos y en cosas que al final vamos a tener que pagar exactamente igual, es que no tendría ningún sentido. Es decir, vamos a luchar como si arrancásemos de cero, ¿no? Bueno. Lo que pasa es que, o sea, estando de acuerdo, yo soy de vuestra filosofía, le prediquéis a un converso, pero claro, yo me pongo aquí en ¿El qué? Que por eso estamos aquí también. Sí, claro, eso es. Pero que yo me pongo en la piel de alguien, qué sé yo, de que es falso autónomo o que es un autónomo, pero que es comercial, por ejemplo. Cuando yo le digo a ese señor, oye, reconviértete, ese señor me mira con cara de tú eres tonto, ¿vale? Y ya me cuesta no darle un poco de razón. Quiero decir, de cara a que a quién coño le vendo y qué hago, porque formación en ventas hace todo el mundo, que a lo mejor ese señor lo que podría aportar es todo el expertise que tiene,
que no me cabe duda de que es muchísimo, pero al final, ¿cómo capitalizas ese conocimiento, esa experiencia, que no sea directamente con tu trabajo? Pues me cuesta verlo, porque, o sea, lo digo porque es un caso concreto, quiero decir, al final, cuando a mí me preguntan esto, digo, es que, majo, hay cosas que es muy difícil. ¿Cómo veis esto? ¿O por dónde tiraríais aquí, Jesús? Juan Carlos, si me permites, mira, Sí. hace ya unos años, será como 2017, 2016, no recuerdo exactamente, en nuestro blog publicamos un artículo que era algo así como que en 2025 ya no habría abogados. Y muchos nos llamaron agoreros, se acabará el fin del mundo antes de que se acaben los abogados. Absolutamente catastrófico todo, pero sin embargo hoy, 2020, y con independencia de la crisis, vemos cómo se están ya comercializando las primeras soluciones de inteligencia artificial para la redacción de demandas. Y todavía faltan 5 años hasta que llegue esa previsión que nosotros hacíamos. El problema no es aquello que yo era, sino aquello que yo voy a ser. Si fuéramos a 1980 y le dijéramos a un minero del carbón del Cantábrico que no íbamos a dejar de usar el carbón y que él tenía que ser otra cosa, nos diría que no, que él había sido siempre minero y que sabía sacar carbón. Y si fuéramos a los altos hornos de Vizcaya en 1980 y les dijéramos que vamos a cerrar los altos hornos porque vamos a hacer otro tipo de industrias, nos diría que no. Es decir, hay momentos en donde el impulso tecnológico nos hace cambiar. Y quizá el que era un comercial iba puerta a puerta, pues a lo mejor tiene que cambiar. Y el comercial que encuentre la forma fantástica en la que enganche a sus clientes será el primero que llegue, el primero que responda y el que más éxito tenga. El segundo tendrá menos éxito y el tercero, y así sucesivamente, hasta que al final todos los comerciales lo hagan de otra forma. O que no haya comerciales y no pasará nada, igual que ahora mismo no tenemos mineros del carbón. Y eso puede resultar duro. Y no es porque tenga nada en contra de los comerciales, ni muchísimo que menos. no les odias, ¿no? No hay un No les odio odio, furibundo contra ellos. Efectivamente, no les deseo ningún mal. Por eso partía del ejemplo propio de que los abogados vamos a desaparecer, o por lo menos como hemos entendido la profesión de abogado hasta el momento, del abogado pequeñito en su despacho, que colgaba la placa en la puerta y que le entraban los clientes. Existe otra forma de hacer la abogacía y existe otra forma de prestar servicios. Y eso lo veremos en 2025, en 2028, en 2030 o a lo mejor en 2022 porque ya la crisis nos va a impactar a todos, ¿de acuerdo? Pero hay que buscar otra forma de hacer las mismas cosas. Los mismos trabajos no tienen por qué ser hechos de la misma forma. Pues sí, yo estoy totalmente de acuerdo. Con el tema de la base de datos y la inteligencia artificial, se van a redactar solo los escritos, se van a resolver todos los problemas que te planteen con meter 4 artículos y 4. No sepas cómo guiarte, eso va a ir solo. Pero seguro, vamos. Sí, de hecho yo creo que simplemente pues está acelerando una situación, ya se dijo, había un estudio en el que decía que en el 2030 el 75% de los puestos que existían hoy en día no iban a existir. Entonces yo creo que esto simplemente está acelerando eso, ¿no? Que habrá puestos que no pero por existen. el paro, ¿no? Porque se habría destruido todo. Pero fíjate, Juan Carlos, o sea, no es simplemente por el paro, es porque obligará a esa reinvención. Es decir, vamos a 2007, 2008. Señores, yo es que pongo azulejos y cobro 5.000 euros. Eso existía. En 2010, no, yo no voy a dejar de poner azulejos porque yo los ponía por 5.000 euros. Y mientras no entendemos que algo ha cambiado y que ya no se van a volver nunca jamás a poner azulejos por 5.000 euros al mes y tenemos que reinventarnos y dedicarnos a otra cosa, pues entonces no reactivaremos. Y hasta que no lo comprendimos en 2015, 2016, no se reactivó. El problema no es... Y no es por trasladar al trabajador la obligación de transformarse, es porque la economía va a exigir otro perfil de trabajo. Otro tipo de trabajo, sí, eso Y, sí. Tenemos que ser flexibles. Estamos dentro y estamos fuera. Esas empresas que a lo mejor por producción o por la dinámica o servicio que esté prestando ahora mismo, a nivel a lo mejor más laboral, Víctor, ¿qué pueden hacer si, entre comillas, no se les ocurre otra cosa que esperar? Es decir, ¿qué pueden hacer laboralmente con sus empleados? ¿Qué pueden, o sea, si realmente ese ERTE no existe o realmente no pueden hacerlo? Claro, ¿cómo lo pido? ¿Cómo lo solicito? Claro, o sea, la cosa un poco más es... técnico.
Sí. La cosa es, habría que solicitar el expediente por suspensión, como imaginaba, vamos a poner el ejemplo del Burger King, por suspensión o reducción de jornada, porque según decían ellos no podían realizar su actividad empresarial. Entonces, la autoridad laboral, como nos ha dicho en este caso, nos dice, no, usted no se están dando para su tipología de empresa, no se está dando la fuerza mayor, con lo cual usted sigue. Ahora, como una vez rechazado el ERTE del expediente de regulación temporal de empleo, si a ti las cosas te siguen yendo mal, ya sea por lo que hemos hablado, por el tema del despido objetivo, por causas económicas, productivas o propias de organización de empresa, tú podrías iniciar un ERE, que ya sería el siguiente paso, que es la extinción de los contratos de trabajo, ya no suspensión y reducción, ya podrías intentar extinguirlo y ver si la autoridad laboral, nuevamente, cuando evalúe la situación y los escritos que tú has presentado, si realmente existe causa objetiva, bien económica, bien de producción o bien organizativa dentro de la empresa, que te permita llevar a cabo esas extinciones de contrato. Aparte, el propio ERE te obliga a que sea un mínimo de trabajadores normalmente. O sea, necesitas, ¿vale? O sea, una empresa, por ejemplo, que tenga 10 trabajadores, imagínate, yo soy autónomo, tengo 10 trabajadores de una empresa de software, por mantener el símil. ¿Puedo hacer un ERE o puedo hacer un ERTE? ¿Cómo funciona exactamente? El ERTE no implica número de trabajadores mínimo. Vale. El ERTE. Pero el ERE sí que te indica un mínimo, ¿vale? Y los mínimos de, digamos, de cuotas, eso te viene en el artículo 51 del estatuto. Eso habrá que darle una vuelta. Vale. ¿Vale? Sí. Pero el ERTE sí que te permite actuar contra los trabajadores que tú consideres. El ERE va con cuota, digamos. O sea que yo puedo elegir incluso el sector o la parte de mi empresa a la que quiero hacer el ERTE. Eso es. Yo, por ejemplo, en el tema de esto que os he comentado de los gimnasios, es una, aparte de la actividad del tema de los entrenamientos personales, pues también tienen masajista, también tiene esteticista. Pues, por ejemplo, en este caso, la gente que trabajaba como esteticista, eso ha habido que suspenderles completamente el contrato. A los entrenadores personales se les ha reducido. ¿Por qué? Porque al final desde casa con la webcam tú puedes dar los entrenamientos. Claro. No van a ser de la misma forma. Entonces lo que han optado por esta gente es una reducción de horas. Entonces, claro, dependiendo del sector de tu empresa y cómo tú veas si va a poder funcionar o no, pues ahí sí puedes, digamos, el ERTE te da la posibilidad de elegir. Y aquí como opinión, lo que yo he detectado en muchas empresas, clientes, proveedores, lo que sea, es que se están intentando aprovechar de esta situación también. Es decir, están presentando ERTEs cuando a lo mejor no están... entonces, aparte de que te lo concedan y todo eso, realmente tienes que presentar directamente como que ya estás recibiendo menos ingresos de alguna manera. ¿Y cómo lo demuestras? Vaya. Claro. Cuando tú presentas la extinción de trabajo por motivos económicos, tú al trabajador, junto con su carta de despido, le tienes que presentar una memoria económica de tu empresa para que justifique esa reducción económica de la que tú estás hablando. Y luego eso es lo que se estudia la autoridad laboral para ver si te concede la causa de extinción o no te la concede. ¿Qué puede hacer un trabajador que, por ejemplo, recibe esa carta y no tiene ese, digamos, esa viabilidad económica, o que se la dan y realmente pues está bien y no ve un motivo claro para que le despidan? Claro, pues entonces tendría que irse y poner un procedimiento ante la jurisdicción laboral ya. Y en el plazo de 20 días, una vez desde que el día siguiente que te hayan comunicado la extinción de contrato. O sea, desde el siguiente... Y el ERE también conlleva, entre otras cosas, una indemnización de 20 días por año trabajado. El ERE, no el ERTE, con la extinción. O sea, hasta un máximo establecido, que también creo que está en 120 días, si no me equivoco. Independientemente de la antigüedad y todo esto, quiero decir, a ti te hacen un ERE y tienes una indemnización concreta. Y tienes, claro, para el despido improcedente serían 33 días por año trabajado, en este caso sería un despido objetivo por causas económicas. Ajá. Y serían 20 días por año trabajado hasta un máximo de 120, si no me equivoco ahora mismo. Pero vale, bueno, si hablando de memoria tampoco... De todas formas, Juan Carlos, ¿sí? y Fernando, Víctor no sé si tiene una percepción diferente, pero durante la semana pasada, porque todavía solamente llevamos una semana en estado de alarma. Sí, parece que llevamos 6, ¿eh? Sí, total. Durante la semana pasada, lo que ha proliferado, que se ha multiplicado, son los ERTES, no ERES. Es decir, a nadie le están despidiendo. O por lo menos no hay una gran masa de despidos, entre otras cosas porque no ha dado lugar, no hay tiempo material
para que una empresa se haya contraído tanto que deje de existir y que haya causa para el ERE. Claro, Ahora por eso bien, decía que tenía que presentar ya en el primer día. Sí, claro, todavía no da ni tiempo a que haya esa bajada. claro, ¿qué es lo que sucede? Que estamos en el propio decreto por el que se aprobaba el estado de alarma, se incluía la posibilidad de acudir a los ERTEs de carácter excepcional, en donde había unas bonificaciones sobre seguridad social, que es a lo que muchas empresas se han asumido, y además sabiendo que tenían que responderle en 5 días, ha habido una masificación de esa herramienta. Pero ahora bien, el hecho de que se use esa herramienta, si después no se justifica, ya sea en el momento en el que se presenta o posteriormente cuando haya una inspección, que existían los requisitos necesarios para que se estuviera dando, pues dará lugar a la devolución de esas subvenciones. Esto es como subvenciones, bonificaciones que se realizan. Imaginémonos que yo declaro que un contrato debía de ser bonificado y que después resulta que no cumplía los requisitos. Pues al principio he obtenido la bonificación, si me pillan, Luego las tendré. te obligarán a repetir. Va a haber fiesta, ¿no? Si te pillan. Y habrá fiesta para muchos, porque hay muchos que han acudido muy rápidamente. Sí. Ojo, habrá algunos que habrán acudido rápidamente con los deberes bien hechos porque les correspondía y porque lo necesitaban. Habrá otros que hayan acudido pues simplemente por dejarse llevar y decir, uy, que mientras esto dure, yo no pago la seguridad social de los trabajadores. Yo lo que digo siempre... Sí, Simón, sí. Sí, yo lo que digo siempre, esto pasa mucho cuando se compra una empresa. Cuando se compra una empresa, generalmente siempre hay algún reajuste económico y de personal de la empresa objetivo que yo compro, ¿no? Entonces, lo primero que se hace generalmente es ver la plantilla y ver si puedo cortar la plantilla o si puedo absorber una parte de la plantilla para ser un poquito más rentable. Entonces, yo creo que dos cosas. Evidentemente, siendo empresas grandes, no sé, pero empresas pequeñas, a nadie nos interesa deshacernos de talento, porque sabéis todos que un buen vendedor, alguien que de verdad en el que puedas confiar, es muy complicado conseguir otro y tener empleados que de verdad saquen la cara por ti, saquen la cara por tu marca. Entonces, eso es muy importante. Pero desde un punto de vista de una empresa grande, las empresas grandes generalmente actúan de una manera bastante ágil cuando se trata de reestructurar económicamente, porque saben que teniendo un tejido muy grande de empresa, si no resulta rentable la empresa, se puede colapsar mucho el grupo o mucho un territorio. Y eso, evidentemente, luego para levantarlo, cuanto más grande, es peor, porque si un autónomo o una empresa de 10 empleados no es lo mismo que una empresa de 100.000 empleados. La empresa de 100.000 empleados, el problema es muchísimo más grande, que tiene que ser ayudado por el gobierno, por el lobby o por quien sea. Tengo una pregunta y ahora te doy paso, Fer, que querías hablar, creo. Pero escúchame, lo que estamos hablando aquí es que yo como empresa voy a la administración y les digo, mira, estoy perdiendo pasta, ¿vale? Estoy perdiendo pasta muy bestia, voy a hacer un ERTE. Y entonces la administración pues te dirá que sí, que no, y luego, si es mentira, pues ya veremos. Pero, ¿puedo ir con previsiones? Es decir, de repente yo voy a la administración y digo, señores de la administración, lo que me dicen los datos del mercado es que va a haber, me lo invento, ¿vale? No tengo ni idea, es que va a haber un 80%, un 90% menos de ventas de colchones. ¿Qué hacemos con esto? ¿Eso es posible hacer un ERTE así? ¿O realmente tengo que llevar la cifra de he perdido un 90%? O he presentado menos presupuestos este mes y por tanto voy al final facturar. Claro, por ejemplo. La comparación que se hace es con los ingresos que has tenido en los trimestres y en los años anteriores. O sea, que tiene que ser al trimestre, con lo cual no vale una Claro, tú no previsión. puedes decir a futuro, eso es decir, no, yo es que ahora voy a perder, no, tú tienes que estar diciendo que hasta que no lo demuestras no vale. Sí, eso Jesús. Es. Sí, a ver, os diferenciaba por poner los puntos sobre las IES. Estamos hablando de ERTE, pero hay dos ERTEs ahora mismo encima de la mesa que son totalmente diferentes. ERTE por causa de fuerza mayor y ERTE que vamos a llamar ordinario, el que se deriva del Estatuto de los Trabajadores. ERTE por causa de fuerza mayor es porque estamos en estado de alarma. Punto. Si yo no puedo desarrollar mi actividad con independencia de que exista pérdidas o no, porque yo puedo no perder dinero, claro. pero si existe estado de alarma y yo no puedo desarrollar mi actividad, estoy en el ERTE.
me van a pagar las cotizaciones sociales, me van a pagar los sueldos de mis trabajadores y al día siguiente de que termine el estado de alarma, yo vuelvo a mi actividad. Supongamos que soy una empresa de autobuses que han suspendido las líneas de autobuses. Ajá. No puedo realizar mi actividad. No sé si voy a perder dinero o no, porque tampoco voy a gastar en gasolina, etcétera, etcétera, ¿vale? Pero el motivo es la declaración del estado de alarma, ¿vale? Otra cosa diferente es si yo voy a un ERTE ordinario en donde yo voy a seguir pagando mis cotizaciones, ¿de acuerdo? No se suspende, no me las va a pagar Papá Estado, y en donde yo tendré que justificar que existe una previsión de acomodación a unas determinadas nuevas circunstancias. Y ahí sí que tengo que justificarlo. Ojo, y ese ERTE lo podré mantener en el tiempo, a lo mejor hasta que exista una reactivación económica, con la limitación de un año, etcétera. No tiene por qué ser al día siguiente de que yo haya terminado, Ya. que el Estado haya declarado la finalización del estado de alarma. Supongamos que soy un hotel. El hotel que ha cerrado sus puertas, puede perfectamente ir a un ERTE normal, no tiene nada que ver con el estado de alarma. Es más, en estado de alarma podría haber sido contratado para tener a sanitarios durmiendo aquí y yo podría estar perfectamente dando mi actividad. No lo estoy dando por otro tipo de causas, pero es que resulta que ya no me voy a reactivar al día siguiente de alarma, me voy a reactivar cuando llegue el verano, que es cuando van a volver a venir. Entonces, Claro. tendré que tener suspendidos determinados contratos. ¿De acuerdo? Y tengo una duda, y ya un poco por cerrar el tema y dar paso a otro tema. Joder, ¿qué ocurre si de repente resulta que tengo una empresa de reformas y 5 de mis obreros se han puesto todos malos, todos han pillado el virus a la vez y están de baja? ¿Afecta el ERTE ahí? ¿No afecta el ERTE? ¿Qué hacemos ahí? Es que menuda movida esa. Si se encuentran de baja una vez que está el ERTE, ¿verdad? No. Eso, imagínate que te pilla, o sea, hace 2 semanas que todavía no estábamos ni en estado de alarma ni nada. Pero esa gente ha pillado el virus. ¿Qué hacemos? Vale, pues a esas personas las va a seguir pagando, se le va a seguir pagando la baja tal y como se la estaba pagando el empresario, ¿vale? Sí. Y una vez le den el alta laboral y ya se podría incorporar a trabajar, pero como su contrato se encuentra suspendido, desde el día siguiente al alta laboral, ahí le pagarán las prestaciones por desempleo el Estado. Hasta entonces tendrá que contribuir el empresario. Vale, y si el empresario de repente no le da porque yo qué sé, por lo que sea, porque no ha finalizado, no ha llegado a cobrar lo que sea, ¿qué ocurre ahí? O sea, ahí no tiene sentido el ERTE. ¿Cómo que no le da? Que sí, es una obra y que no la puede terminar. Entonces, claro, la obra no se ha terminado, no le he cobrado. Ya, pero tú tienes contrato de un trabajador. Y no le vas a echar estando de baja, porque entonces sí que... Claro, ese es mi punto. Ese es el jaleo, claro. Pero no creo que cambie mucho por esta situación, ¿no? Es una situación de una empresa de reforma de 6 empleados, se dan los 6 de baja, tiene un accidente en la furgoneta en la que iban a una obra. Y tienes la misma. Es el mismo caso. Y en cuanto se recuperen, pasarán, como su contrato se encuentra suspendido, a cobrar de la prestación por desempleo del Estado. Vale, perfecto. Fernando, sí. tenías un... Es una pregunta del chat que nos han dicho, José, de Instalaciones Eléctricas. Una vez concedido el ERTE, van a pedir un resumen de cuentas. En este caso, ¿qué tanto por ciento en un ERTE tiene que bajar el trabajo para poder no tener problemas luego? Se refiere a la causa de fuerza mayor en el ERTE, si es parcial de una rebaja del 50%. Disculpadme un segundo, me flipa que la peña nos esté haciendo preguntas, os lo digo ya. O sea, me encanta que la gente... ¿Dónde se ven las preguntas? ¿Dónde se ven? Está en el YouTube directo. En el YouTube directo. Vale, pero bueno, tampoco, o sea, no os preocupéis por ello, que nos va leyendo Fer, pero me encanta que la gente esté haciendo preguntas. Que son poquitas cosas todavía. Vale. Tienes a Fernando de secretaria y todo. No, Fernando, es que es el apartado más técnico. Fernando se ha reinventado ya. Eso sí que es una reinversión. Ahora secretario, bien. Es el apartado técnico. No, por causa de fuerza mayor, bueno, Víctor lo puede matizar mucho mejor, pero por causa de fuerza mayor lo que tendrá que justificar es la paralización de la actividad, no que vaya a cobrar menos. Así es. No tiene que presentar nada porque él está suspendiendo contrato. Otra cosa fuera la extinción de los contratos. Entonces, ahí lo mismo sí te daría más lío. Pero ahora mismo, el ERTE, suspensión y reducción. En ningún momento extinción de contrato. Y no te van a pedir cuentas una vez acabado todo esto en la reincorporación.
No, porque, tal y como está explicando el compañero, Te lo van a pedir la antes suspensión para de contrato concedértelo. es por fuerza mayor por el COVID. Es decir, porque tú tu empresa no la puedes abrir porque no te está dejando la administración. No tiene nada que ver con temas económicos ni nada. Eso Vale. vendrá después si no te dan, si la autoridad laboral no te da la causa por la que tú estás argumentando. En este caso, fuerza mayor. Muy bien. Vaya fiesta va a haber un colapso de la administración que nos vamos a reír. Vale que se pongan las pilas de verdad. ¿Tenemos más preguntas, Fernando, de nuestro No, público? yo te voy diciendo. Ya, fantástico, me encanta. Vale, me gustaría entrar un poco en vuestra percepción, basada en la experiencia también que tenéis, acerca de si las medidas están siendo suficientes o no, las medidas que se están adoptando. Porque yo veo los titulares de los periódicos y ves las noticias en Internet, sobre todo, por ejemplo, LinkedIn, que están muy a tope ahora, y no tengo muy claro del todo... Si estoy conforme, si no estoy conforme, si veo que la hostia va a ser épica y va a haber aquí, pues eso, va a ser esto Vietnam. Contadme un poco cómo lo veis vosotros. Simón, porfa, empieza a contarnos. ¿Cómo lo ves? Yo no sé quién lo habéis dicho antes, pero la incertidumbre que tiene un autónomo, la incertidumbre que tiene alguien al empezar una empresa, no es diferente a la incertidumbre que vamos a tener después de que volvamos a resumir la actividad. Es la misma incertidumbre cuando uno empieza. Entonces, si de verdad eres empresario y tienes ese ímpetu empresarial, no va a haber diferencia. No va a haber diferencia. La gente que se quejaba antes de la crisis se va a quejar después de la crisis y durante la crisis. Pero evidentemente, si tienes... si abrazas la incertidumbre, evidentemente, hombre, vamos a estar jodidos todos, pero contentos. Pero, evidentemente, yo creo que no va a haber diferencia. Va a estar eso, va a haber mucha incertidumbre y va a hacer jornadas de 16 horas o 18 horas que las hemos hecho todas y que las hacemos todos. Así que yo creo que tampoco va a haber mucha diferencia. Evidentemente, las noticias son siempre apocalípticas porque el negocio de las noticias y de la televisión es de quedarte para que estés viendo las 24 horas al día. Entonces, por eso te tienes que alejar un poquito de lo que es las noticias y de estar pegado todo el rato al transistor o lo que hace. Ahora le pregunto sobre el tema a Jesús, pero me está entrando otra pregunta del público. Esto es fantástico. Me preguntan si va a ser verdad, por ahora creo que no hay nada oficial, pero bueno, que lo digáis a ver. ¿Es verdad que van a paralizar los pagos de los autónomos? Sí, eso es verdad, pero el requisito que tiene esta medida es que, primero, tienes que facturar menos de un 75%, ¿vale? Eso para cobrar el desempleo. Tienes que acreditar que tus ingresos están siendo menores al 75%. Mayores del 75%, al menos un 75% es lo que están diciendo en el Real Decreto. Madre mía, ¿pero creéis que le va a dar tiempo a la gente? O sea, porque quiere decir que no sabemos tampoco cuánto tiempo va a ser, pero que llevamos una semana. O sea, llevamos 2 semanas. ¿Es suficiente 2 semanas como para de repente tener un 75% de lo que estás facturando mensualmente? ¿Creéis que eso es posible o estamos aquí un poquito...? Hay sectores que es muy probable que sí. O sea, como opinión mía particular, bueno, claro, hay sectores sí, que el realmente... Burger King, pues, o los restaurantes, pues de hecho, por ejemplo, tengo un cliente que se dedicaba a temas de eventos en ferias de stand, que montaba el propio stand de las ferias, entonces no ha empezado cuando el virus estábamos en estado de alarma. Él ya llevaba un mes cerrando ferias y cerrando negocio. O sea, que no le entraba nada. Sí, claro, no, en ese caso, desde luego que... O sea, realmente el estado de alarma a mí me llamó diciendo ¿qué hacemos? El día 1. O sea, él no esperó nada. El cálculo se hace conforme al mes anterior, ¿ale? El cálculo de al menos el 75%. Vale. Mira, exactamente dice, si su actividad no ha quedado suspendida, podrán solicitar la prestación si su factura... Es decir, es que aquí hay 2 casos. Uno, que te haya suspendido la empresa, con lo cual va a caer seguro. Y luego, si tu actividad no ha quedado suspendida, nos dice que podrán solicitar la prestación si su facturación en el mes anterior al de la solicitud se ve reducida en al menos un 75%. Todo ello en relación con el promedio de facturación del semestre anterior. Eso es lo que dice exactamente.
Bueno, no parece una medida tan... o sea, yo me la esperaba peor, si soy sincero, bastante más restrictiva. Jesús, ¿cómo las ves tú las medidas? A ver, Esto de autónomos, claro. las medidas entendemos que se quedan muy, muy cortas, ¿vale? ¿Por qué? Más allá de que lo tengamos que solucionar nosotros y no Papa Estado, ¿de acuerdo? Sí. Lo cierto es que y no hablo de cada una de las empresas individualmente, sino la economía en general, ¿vale? Todo el país hemos vivido una caída en vertical. Sin la subida que se hablaba de la V, de hacer la V, ¿vale? De volver a subir y retomar la actividad rápidamente, es tremendamente complicado que se produzca. Acudir a ayudas casi siempre implica que vayan a estar más beneficiadas determinados sectores que otros y sobre todo las grandes empresas que tienen mayor capacidad para llegar a esas ayudas que las pequeñas. Suspensión, por ejemplo, del pago de determinadas cuotas o de reducción de impuestos. Una reducción impositiva ahora mismo, de coger y decir, mire, las retenciones de los autónomos quedan anuladas para el resto de 2020, porque las retenciones es algo que estamos adelantando. Claro. Simplemente eso supone inyectar liquidez a cada uno de los bolsillos de los autónomos, que son aquellos que realmente sostienen la economía, para conseguir estar generando esa reactivación económica que va a ser necesaria. Las reactivaciones económicas necesitan de liquidez, necesitan de dinero en el bolsillo, no de dinero en el Estado. La Reserva Federal ya está diciendo que va a comprar todo lo que sea necesario comprar para que Estados Unidos vaya bien. Ojalá el Banco de España tuviera la misma capacidad, Banco de Europa tuviera la misma capacidad de compra que tiene la Reserva Federal. Pónganos dinero en el bolsillo, pónganos euros en el bolsillo, suspendan impuestos, reduzcan impuestos. El aplazamiento es solamente meter la mierda debajo de la alfombra. Nos lo vamos Eso es a muy encontrar. Importante. Claro, que se van a aplazar, que no se va A mí, a Eso es muy importante y la gente no lo está... No me ayuda en nada. A mí lo que me ayuda es que me quites la retención, que me rebajes a la mitad, o sea, medidas realmente de choque. De choque es que todos los impuestos directos sobre la actividad se reduzcan un 50% como medida extraordinaria. Sí, o más, ¿no? Claro. O más, o sea... sí, pero mínimo un 50%. Efectivamente, es una cifra. Señores, lo están pasando mal, el Estado va a financiarse como se tenga que financiar, no les voy a trasladar la financiación, porque ahora mismo nos han dicho que se va a comprar, que se va a reactivar, que se va a hacer un paquete de medidas de muchísimos miles de millones, ¿vale? Eso es financiación del Estado, lo vamos a pagar entre todos, o si no se va a incrementar nuestra deuda. No está en ningún sitio ese dinero, no se va a crear nada más que emitiendo bonos. No, claro, y además que tampoco es una locura, tampoco es una medida que digas, joder, qué locura, esto me hunde el país, porque efectivamente tú lo que estás haciendo es adelantarlo. Eso es. Es verdad que... Y sobre todo porque lo que consigues con eso es que se reduzca que haya liquidez. Que se reduzca el gasto. Porque en realidad, si tú no me reduces los impuestos en este momento y de forma excepcional, ahora mismo, lo que pasa es que yo voy a echar el cierre y voy a dejar de contribuir como autónomo. Voy a dejar de contribuir como trabajador porque me van a despedir. Entonces, necesitamos la medida ahora. Y ahora no es, mire, mientras estamos en estado de alarma, usted no paga el autónomo. Que fantástico, es muy bienvenido, se lo agradecemos. Es, usted este trimestre no paga el autónomo, usted este semestre no paga el autónomo, porque cuando se reactive esto, usted lo va a pasar mal, lo sabemos. No lo pague. Date cuenta que también al Estado le da igual que tú seas autónomo, que tú seas le da igual. Al Estado lo que le interesa de verdad es los impuestos que ellos recogen. O sea, el que tú pagues impuestos es lo que de verdad le importa al Estado. Entonces, es muy importante la gente que sea autónomo, el que se le mete en la cabeza muchas veces que están aquí abajo, porque primero vienen las empresas que facturan muchísimo dinero y tienen muchísimos empleados que todos contribuyen a las cajas y a las arcas del Estado. Y tú, evidentemente, si eres autónomo, pues todos conocemos que los autónomos pues tienen caja B o que no facturan todo o que no declaran todo. Entonces, siempre, evidentemente, la celeridad de ayudas a los autónomos o siempre va a haber más
aplaste a los autónomos, que también puede ser interpretado de otra forma si vienes desde el punto de vista de la administración. Claro, sí, que también depende mucho de ese punto de vista. Aún así, bueno. Oye, Fíjate, Fer, ¿tenemos más preguntas? No es una pregunta, es a una persona que le ha pasado algo en el tema de la construcción, que le han denegado el tema de todas las ayudas y similares, que las había solicitado y se las han denegado todas. Está haciendo el recurso ahora, pero bueno, me ha parecido interesante. El tema de la construcción es por verdad que comentarlo, han ¿no? considerado que no es de riesgo y que está trabajando como... Claro, entonces lo que no le han, digamos, lo que no le han estimado es la causa de fuerza mayor, ¿no? Por la que quería eso cerrar la entiendo yo empresa y también, suspender sí. los contratos. Eso entiendo también, sí. Yo lo que decía Claro. Jesús antes, que ese empresario que no se quede esperando al recurso o a la apelación, que intente vender o que intente seguir con su actuación de otra manera, pero que no se quede parado porque hay muchos sectores, miles y miles de empresas que están esperando ayudas, y ser proactivo Claro. te puede salvar la tostada antes de que empezar a ver si puedo recibir alguna ayuda. Claro, básicamente su empresa no entra dentro de las que han sido cerradas por el cese de actividad, entonces no se puede acoger a esa medida y por lo tanto tampoco no se puede acoger al ERTE ni tampoco puede acogerse luego a los posibles beneficios fiscales o bien beneficios de cuotas que le puedan estar dando el Estado. Eso es. Muy bien. Yo- Oye, pues... Perdona, Juan Carlos, Sí, daros dime. cuenta que la construcción en este momento puede ser, o determinados tipos de construcción, puede ser un elemento fundamental. Y clave, sí. Vemos cómo se están construyendo determinadas infraestructuras, cómo se están construyendo hospitales, es decir, dependerá de a qué te dedicabas dentro de la construcción. Claro. Y cómo te impacta, y si podías adoptar medidas o no podías adoptar medidas, porque Eso es. ese es un elemento fundamental. ¿Usted podía hacer su trabajo de otra forma para que no hubiera riesgo? Y si la respuesta es sí, aunque te suponga dinero, tendrás que hacerlo. Tienes que hacerlo, claro. ¿De acuerdo? Sí, Otra sí. cosa es que no puedas hacerlo. Mire, yo era una universidad y en el decreto de alarma, de estado de alarma, me han dicho que ya no puedo estar dando mi actividad. Obviamente, la universidad estará en ese ámbito, pero si yo puedo protegerme, puedo transformarme, puedo dar Las clases online, claro. forma, podré hacerlo. Ok, oye, pues muchísimas gracias. No quiero tampoco alargar, sobre todo si no hay más preguntas, y como he dicho que iba a ser una hora más o menos, por tampoco alargar. Disculpa, yo le diría al empresario de la construcción, sí que le diría que se espere, porque aquí en Madrid, por lo menos, el alcalde ya está hablando de medidas para cerrar las obras. Entonces, a lo mejor que se espere y una vez tenga el decreto ya en el que se especifique que su actividad tiene que dejar de realizar que su empresa tiene que dejar de realizar la actividad, pues ya que vuelva a ejecutar digamos, o a iniciar el procedimiento o el expediente. ¿Qué me dice? ¿Que tienes otra pregunta? Sé que dijimos hasta las 8, pero bueno, es que acaban de decir otra. ¿Cómo puede actuar una empresa que, por ejemplo, una de reforma o construcción, que no le conceden la ayuda, pues, o que no le van a conceder ese ERTE por estado de tal, que sus trabajadores se presentan una carta diciendo que hasta que no les den las EPI, las mascarillas y todo esto, no van a ir a trabajar, pero es que no hay mascarillas? Esto me ha pasado. Esto me acaba de pasar. Mira, yo tengo una empresa de limpieza, entonces los cinco chavales y chavalas que tengo, evidentemente, yo tengo la protección individual que tengo, y evidentemente he estado intentando comprar, pero no he podido comprar muchas veces. Entonces, lo primero es comunicar con tus trabajadores la situación en la que tú te encuentras. Es decir, empatizar un poquito con tu fuerza laboral y decir, mira, estoy intentando apoyar y os estoy intentando dar todas las facilidades que yo puedo, evidentemente como gerente y dueño de la empresa. Lo que pasa es que si no hacemos este tipo de trabajo, evidentemente que el trabajador siempre se sienta seguro y que sea la actividad segura de verdad. Pero si el trabajador está siendo un poquito no muy razonable, hacerle entender que si no te ayuda a ti, tú no le vas a poder ayudar a él con un trabajo, futuro, lo claro. mismo el día de mañana. Entonces, es muy importante la comunicación y el ser, no amigos, pero el tener una relación muy, muy cordial con tu fuerza de trabajo. Y evidentemente, poner los medios que puedas poner. Ya veo. ¿Tenemos más preguntas o chapamos aquí?
Bueno, hay varios comentarios ahora, que una persona que tiene 3 obras paradas, que es una de reformas. Sí, parece que es un sector como que es muy... Que está muy afectado, sí. Claro. De hecho, quien ha preguntado el tema de las personas que se le han presentado con el tema de las mascarillas es electricista, Servielectric, por el nombre. Así que entiendo que estará todo ese sector bastante Ya dañado. Oye, muchísimas gracias. Me lo he pasado súper bien, he aprendido un montón. Cualquier cosa que necesitéis, pues nos lo comunicáis, porque yo creo que este tipo de cosas de echar una mano con la información que tenemos y que la gente lo vea, pues es no solo capital en este momento, sino que es de agradecer. Así que muchísimas gracias por vuestro tiempo, por haberlo explicado también y joder, pues por haber echado una mano, ¿no? Pues Que al nada, final es otro lo día, que cuando va. queráis, volvemos. Sí, yo Vamos tengo a intención de tener que tiempo. si hay más preguntas, si hay más interés en todo esto, seguir haciendo todo este tipo de iniciativas, ¿no? Porque al final, pues eso, es aportar un poquito tu granito de arena en todo esto. Así que nada, un auténtico placer. Nos vemos pronto y nos escribimos pronto. Venga, muy bien, pues nada, un placer, chicos. Fernando, abrazo. espera, que Fernando quiere decir una cosa. Fernando, ¿qué No. tienes que decir? Nada. Ah, sí, lo de suscribirse, ¿no? Pero que no estamos en nuestro canal, no puede ser. Vale, no os like. suscribáis. Pero suscribiros. Es broma, ¿Cómo se llama el canal? ¿Cómo se va a llamar? Charlas Random. Charlas Random, ¿vale? Os suscribís al canal Charlas Random. A tope con Venga, ello. Ese sí. Muchísimas Venga, pues, gracias, chicos. Gracias. Nos vemos. Venga. Chao. Hasta luego. Chao.